Entonces estamos en esta segunda carta de Pedro, y cuando leemos el capítulo 1, que terminamos la semana anterior, es muy interesante cómo Pedro, el hombre que ha vivido tantas cosas, dice claramente y ya tiene en su mente todo el panorama de que en nuestro Señor Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para vivir, para la vida. En Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida. Y cuando uno mira el capítulo 1, pues quedaría la idea de que, bueno, ya Pedro explicó todo, que en Jesucristo tenemos que todo. ¿Sí? Pero sin embargo, hay dos capítulos más. Y el capítulo 2, que viene a ser como la tercera parte de solamente esta carta, y es un capítulo muy diferente en el sentido de que muchas personas, muchos predicadores no predican de este pasaje. Cuando hacemos la predicación expositiva como la hacemos nosotros, de ir mirando libro por libro, carta por carta, es mirándola toda. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que lo que viene a continuación en el capítulo 2 es muy fuerte. Pero cuando nos acercamos al Señor y nos acercamos a la Biblia, tenemos que aprender a estudiarla toda y ver todos los temas. Porque a veces se puede caer en el error de predicar solo aquello que nos gusta, que nos conviene, que suena rico, que suena sabroso, que suena de ánimo, ¿sí? Pero cuando se hace eso se comete un error. Y hay un peligro grande en ese, un peligro muy grande. Y es tener cristianos débiles en la fe. Y a mí me gusta colocar este ejemplo de que aquellos que, porque hay personas, no, es que a mí no me gustan sino los salmos. Yo les digo, mire, eso es como la chocolatina. ¿A usted le gusta la chocolatina? Deliciosa, ¿cierto? Pero imagínese chocolatina al desayuno, chocolatina al almuerzo y chocolatina a la comida. ¿Qué pasa? Se enferma. ¿Por qué? Porque necesita uno también, ¿qué? Verduritas, ensalada, carnita, cositas más fuertes, ¿sí? Para que fortalezca su cuerpo. Igual, si dejamos pasajes como el que vamos a leer hoy por fuera, vamos a tener cristianos que débiles. Y nos perdemos de temas y sobre todo el tiempo que estamos viviendo que necesitamos desesperadamente de escucharlos, que los necesitamos escuchar, ¿sí? Porque no podemos tomar el enfoque a veces como cuando nos sentamos a ver televisión. La mayoría lo hacemos, o todos lo hacemos. Nos sentamos a ver televisión, tenemos el control del televisor en la mano y ¿qué hacemos? ¿Sí? Y lo que no nos gusta, buscamos otro. Y vamos saltando de canal en canal. Esa no es la idea. ¿Sí? Si tomamos la Biblia en serio, debemos leer todos los pasajes de la Biblia. Por eso los invito a que tengan su Biblia en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Lo invito para que usted lea todo el capítulo en su casa. Es un poco largo, son 22 versículos, ¿sí? Vamos a ir mirándolo poco a poco, no los voy a leer todos, pero usted lo puede hacer en su casa. Y el versículo 1 inicia diciendo:
en Israel también hubo, ¿qué? Falsos profetas, tal como habrá falsos maestros ante ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Fíjense que cómo es interesante Pedro. En el capítulo 1 nos dice, mire, todo lo que usted necesita para su vida está en Jesucristo. Como dije hace un momento, ahí podría haber terminado, pero dice, no, no, no. Hay una realidad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Que así como en los tiempos del Antiguo Testamento de Israel, que había falsos profetas, dice, entre ustedes, ojo, dice, entre ustedes, ¿qué? No dice puede que haya, puede. De pronto va a haber. No, no, no. Dice, habrá falsos maestros. Y por eso es tan importante este capítulo, porque es una advertencia. ¿Sí? Y dice, y habrá falsos maestros. Y si dice que habrá falsos maestros, ¿es dónde? Dentro de la iglesia, no afuera. Aquí no está hablando de afuera, está hablando dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de la iglesia local, dentro de la congregación local, ¿sí? Porque no existe una iglesia perfecta. ¿Sí? Está hablándole Pedro a una iglesia local, así como nosotros. Y dice, pilas, ojo, va a haber falsos maestros. Hablaba en un grupo esta semana, el jueves, y me contaba una hermana de alguien que dice ser cristiano, que va a una iglesia, que participa de la iglesia, aún de la cena del Señor, pero él no cree en Jesús. Entonces uno dice, ¿esa vaina qué? ¿Cómo es? ¿Cierto que así es? Dice, él no cree en Jesús. Como el Hijo de Dios, como Dios, ¿no? Pero a él le gusta ir a la iglesia. ¿Cuál es el peligro de eso? ¿Cuál es el peligro? Que está ahí entre los hermanos y en cualquier momento se sienta al lado de otro y empieza a echarle el cuento. Y empieza a ¿qué? A contagiar. Por eso Pedro dice aquí, pilas, ojo, les advierto, dentro de las congregaciones puede haber, no dice puede, habrá personas que son falsos maestros. Muy bien, entonces, se me perdió el aparatico este. Aquí está. No funciona. ¿Alguien que me ayude a pasarlo? Entonces, surge una pregunta. ¿Cómo reconocería usted el cristianismo falsificado? ¿Cómo hacemos para reconocer a este tipo de personas? ¿Sí? Aquí Pedro nos va a dar por lo menos 7 características generales, ¿sí? De personas que son falsos maestros. ¿Sí? ¿Ya? Gracias. 7 características de cómo reconocería usted el cristianismo falsificado. Y vamos con el primero, ¿sí? Fuente diferente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde viene el mensaje? Mire lo que dice el versículo número 3. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas. No son palabras de Dios. O sea, el falso maestro, ¿sí? Se apoya en su propia creatividad, en sus propias experiencias
Y esto sí que está peligroso hoy en día. Personas que están poniendo, falsos maestros, que están poniendo por encima de la Biblia sus experiencias personales. No, es que yo tuve un encuentro en el tercer cielo y soñé y sentí que el Espíritu Santo me levantaba de la cama y levitaba. Sí, eso hay. Toda experiencia espiritual debe estar totalmente acorde con las Sagradas Escrituras. Si no, es una falsa experiencia. Debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿De dónde viene su mensaje? No viene de la Biblia, sino de sus palabras que fingidas, engañosas. ¿Sí? Inventa su propio mensaje. Por eso, por favor, esta es una advertencia de Pedro para las iglesias, para todos nosotros. Muchos cristianos pecan de ingenuos. Pecan de ingenuos. Ay, es que yo lo vi en la televisión, el pastor dijo tal, el pastor Julano dijo tal. No se guíe por lo que el pastor dijo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ayer estaba mirando un video muy interesante hablando sobre muchos de los famosos músicos que se dicen ser cristianos, ¿sí? Y hay una cantidad de hombres, mujeres, que su vida es un desastre, cantan música que es una porquería, y de pronto un día les da por cantar una canción donde se menciona a Dios y a Jesús. Y somos tan ingenuos que ahí mismo sale, ¡ay, ese ya es cristiano! Momentico, porque cante una canción donde hable de Jesús, no quiere decir que sea cristiano. No quiere decir eso. Gracias. Cuidado, cuidado. ¿Sí? Porque mencionen 2 o 3 palabras de Dios o algún versículo de la Biblia o que digan en la canción de Jesús, ya es cristiano. Yo no conozco mucho de eso, hablan de un tal Farruko y un tal Don Omar, no sé quiénes son esos personajes, pero que sacaron una canción y que ya son cristianos. No seamos ingenuos. Es que el pastor tal que es famoso dijo, no importa si es famoso o no es famoso, ¿qué dice qué? La Biblia, o sea, ¿cuál es la fuente? Si es una fuente diferente a la palabra de Dios, ¿qué? ¿Qué es? Falso maestro, falsa enseñanza. ¿Está claro? Fuente diferente. Segundo, mensaje diferente. O sea, ¿cuál es la sustancia del mensaje? Mire lo que dice el versículo 1 que acabamos de leer. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Cuidado. Mensaje diferente. El falso maestro, ¿qué hace? ¿Sí? Hablará de cómo otras personas, otras situaciones o prácticas religiosas necesito para ser salvo, para vivir mi vida cristiana. ¿Sí? Sí, Jesús es importante, ¿pero qué? Ah, es que María es la mediadora. Un momentico, cuidado. ¿Sí? O lo otro, sí, pero es muy importante que usted haga un peregrinaje ¿a dónde? Pero ¿cuál es el problema dentro de nosotros como cristianos? Porque así hay gente. Hay que ir a Israel y hay que bautizarse en el Jordán
Si no, no. ¿Notan? ¿Sí? Mensaje diferente. Y se introduce suavemente herejías. ¿Sí? Y prácticas fetichistas. Mire, con vergüenza hay que decirlo. Con pena hay que reconocerlo. Y lo digo, se lo digo a ustedes, hermanos, y a los que están oyendo, de pronto si se enojan conmigo, que se enojen. Pero, ¿qué pasó? Durante siglos criticamos la Iglesia Católica, que porque hacían esto, que porque hacían aquello, que la de, ¿sí? Y con vergüenza hay que reconocer que muchas iglesias que se dicen cristianas hoy en día tienen más fetiches aún que la Iglesia Católica. Cosas como esta, ¿sí? Pasa una persona aquí, vamos a orar por ella, y entonces, mire lo que hacen, ¿sí? Todos los hermanos levanten la mano y apúntenla hacia la persona para que oremos con ella. ¿Qué indica eso? Que las manos tenemos el poder para que le, ¿sí? El poder de Grayskull, así como los dibujos animados. O sea, como que el poder está en las manos que apuntamos hacia esa persona. ¿Dónde está el Señor? Jesús hizo eso. Todas esas prácticas. No coma, no beba, no vista, no vaya, no mire. Si no va a un encuentro, entonces no va a tener una experiencia con el Señor. ¿Y a qué encuentro iban antes? Y después van al reencuentro y al posencuentro y el encuentro después y paguen y paguen y paguen y paguen y paguen. ¿Me hago entender? Toda una cantidad de prácticas que terminan en esto. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que lo rescató. ¿Y cómo se niega al Señor? De muchas maneras. Pensando que haciendo esto, o yendo a un lugar, o yendo a un peregrinaje, o dejando de comer, o hacer esto, por eso van a ser perdonados mis pecados. Por eso Dios me va a amar más. Cuidado, cuidado. Mensaje que diferente. El que cree en Cristo tiene la vida. El que no cree. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Muy difícil de entender. El problema es que estos falsos maestros empiezan a ¿qué? Añadir cosas y a quitar la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Mensaje diferente. Posición diferente. O sea, ¿en qué posición te dejará el mensaje? O sea, después de escuchar eso, ¿cómo quedamos? Mire, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen la verdad, pero terminan siendo ¿qué? Esclavos. ¿Sí? Esclavos. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y los falsos maestros hacen que las personas piensen que llegar a sus enseñanzas van a ser libres, pero terminan siendo ¿qué? Más esclavos. Esclavos. Hay congregaciones donde todos los días tienen que ir a la iglesia. Todos los días. Por la mañana y por la noche. ¿Y los hogares? ¿Y los hijos? ¿Los maridos? ¿Las esposas? Aún hasta descuidan su trabajo. ¿Terminan siendo qué? Esclavos. Esclavos. ¿En qué posición queda? Cuarto,
Carácter diferente. O sea, ¿qué tipo de personas son? ¿Qué tipo de personas produce ese mensaje? Y esto es muy duro. Dice, andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Recuerdan lo que vimos la semana anterior? Dice que si hemos creído en Cristo, debemos crecer ¿en qué? Dice, en bondad, en conocimiento, en sabiduría, en dominio propio, en perseverancia, en amor fraternal, en afecto fraternal y amor. Y fíjese que aquí Pedro dice, ojo con los falsos maestros, que no van a producir ese fruto, sino este. Ese va a ser el fruto. Inmundicia, codicia, lujuriosos. Tenemos que orar mucho por la iglesia. Cuando digo la iglesia, es toda la iglesia del mundo. Vuelvo y lo digo, con vergüenza y pesar hay que reconocerlo. Con vergüenza. No pasa semana sin que un líder religioso sea descubierto en qué. En fraudes o problemas de faldas, líos con mujeres. Eso es vergonzoso. Vergonzoso. Ese es el producto de los falsos maestros. No vidas transformadas, sino vidas todos los días peores. Ya el divorcio es igual dentro de la iglesia que afuera. Y vuelven y se casan, vuelven y se divorcian, vuelven y se casan, vuelven y se divorcian. Como si que nada. No pasa nada. Que el Señor tenga misericordia. Carácter diferente. Llamado diferente. ¿Por qué escuchar ese mensaje? Dice, hablando palabras infladas y vanas. Seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Hablando palabras infladas y vanas. Una gran parte de la predicación hoy en día desde los púlpitos es pura motivación, pura psicología, ¿sí? Puro pensamiento positivo, puro prosperidad, puro viva bueno, viva sabroso. Le copiaron a esta gente, viva sabroso. No, pero es que a mí me pasó una vez. Alguien dijo, no, pastor, yo no vuelvo a la iglesia porque cada vez que vengo usted me da duro. Y yo dije, yo no, yo no. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Yo qué culpa? Yo no me puedo callar. Usted está viviendo en pecado y cada vez que viene justo le toca el mensaje. Y no volvió, qué pesar, no volvió. Sexto, fruto diferente. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Cuál es su resultado en la vida de las personas? Mire lo que dice ahí. Dice que fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. En otras palabras, prometen mucho, pero no hay cambio de vida.
prometen mucho y producen poco. Y por último, un final diferente. ¿A dónde lleva ese mensaje? Terrible. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. En otras palabras, ya saben lo que van a cosechar. Y si miramos el capítulo 1, es interesante que cuando hemos creído en Cristo, dice que vamos con el Señor, que tenemos entrada al Señor, al cielo, a su presencia. Pero los falsos maestros, ¿a dónde llevan? A la perdición. Todo esto que nos está diciendo Pedro, y para todos nosotros, por favor, no seamos ingenuos. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Diciendo, pilas, la iglesia debe ser cuidadosa, debe ser protegida. Habrá personas que vienen con falsas enseñanzas, que quieren enseñar cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y lo peor, donde no se tiene a nuestro Señor Jesucristo en la obra y en la persona que es. Y pueden parecer personas muy amables, pero no creen en la autoridad de la Biblia y en la exclusividad de que la salvación es solo por Cristo, solo por Cristo, solo en Él, solo en Él. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Ojo, no podemos ser ingenuos. Pero vamos más allá. La existencia del cristianismo falsificado nos lleva a esta pregunta. ¿Cómo sé que yo soy un cristiano genuino? ¿Les gusta la pregunta? ¿Usted es un cristiano genuino? ¿Cómo sabemos? Si nos están advirtiendo, dice, ojo, cuidado, ojo con los maestros falsos maestros. Pensemos, ¿será que yo soy un falso maestro? ¿Cómo sé que yo soy un cristiano genuino? Las personas piadosas reconocen el señorío de Cristo. Amén. Dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. No, es el 1, perdón. Y aún negarán al Señor que los rescató. Primera señal, las personas piadosas reconocen el señorío de Cristo. ¿Amén? Es lo primero. Cristo es el Señor. Recuerden lo que vimos en el primer capítulo de esta carta. Pedro dijo, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Salvador. Jesucristo es Señor. Es todo lo que necesitamos. ¿Quién es Jesucristo para usted? Ya lo sabe. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Salvador. Jesucristo es Señor. Si usted quiere saber si no está dentro de esos falsos maestros, debe tener claro esto. Jesucristo es mi Dios. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi Señor.
claro está ahí. Segundo, las personas piadosas están angustiadas por el pecado. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pregunto, todos los días escuchamos y vemos tanta maldad, tanto pecado. ¿Y usted qué siente? ¿Qué pasa en su vida cuando escucha y ve todo eso? Lo que hablamos esta mañana. ¿Qué siente usted cuando ve y escucha que un papá coge a su niño de 5 años, lo asesina, lo asfixia, le quita la vida, le toma una foto y se lo manda a la mamá? ¿Qué siente usted? Debe haber indignación, dolor, tristeza, aflicción, como dice aquí, porque este justo, o sea, Lot, este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vivimos en un mundo terrible. ¿Y cuál es la marca? Una distinción. Dice que usted y yo como cristianos no podemos ser indiferentes ante eso. Eso a nosotros nos debe que afligir, doler. Nos debe llevar a clamar más, a orar, a compartir. Duele eso. Tantas cosas que escuchamos cada día. Un verdadero cristiano se aflige por el pecado donde quiera que lo vea. Eso incluye su propio pecado. Tercero, las personas piadosas viven un arrepentimiento creciente y profundo. Hay dolor en nuestra vida cuando en algún momento pecamos, cuando ofendemos a Dios. Hay dolor, hay arrepentimiento. No nos quedamos tranquilos. Lo resumimos de la siguiente manera. La marca distintiva del verdadero creyente es que está angustiado por el pecado en su propia vida. La vida de un verdadero cristiano está marcada por un arrepentimiento creciente y profundo junto con la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso te describe a ti? ¿Usted entra ahí? ¿Usted tiene esas características? Espero que sí, hermanos. Jesucristo nuestro Señor, dolor por el pecado y un arrepentimiento genuino y creciente cada día en nuestra vida. Amén. Eso es lo que el Señor mira en nosotros, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 2 termina entonces de una manera bastante fuerte. Dice así, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso es fuerte, muy fuerte. No es un maquillaje de cristianismo, no es una máscara de cristianismo. Tiene que haber un verdadero cambio, una nueva vida. Venir a Cristo no es que me cambie algunas cositas, algunos defectos. Es
una nueva vida. Nueva vida. El cristianismo falsificado es ese, que cambia algunas cositas, ya no tomo trago, ya no hago esto, ya no fumo, pero en sí Jesucristo no es su Señor. Jesucristo no es su Señor. Cada vez, atención a esta parte, ya casi termino, cada vez que se predica el Evangelio, hay un efecto en la vida de cada uno de nosotros. ¿Listos? O nos acercamos a Cristo o nos alejamos de Él. Eso sucede cada vez que usted escucha el Evangelio. O nuestros corazones se ablandan o nuestros corazones se endurecen más. O permitimos que el Señor obre en nuestra vida o nos ponemos una caparazón que ya no les entra nada. Algunas personas, cuando escuchan el Evangelio, y espero que hoy no pase aquí esto, salen del templo, salen de escuchar la palabra, salen del servicio, peor de lo que llegaron. Espero que no sea su caso. Que eso no sea cierto para ti. Repito, cada vez que usted escucha el Evangelio, hace un efecto en su vida. O se acerca más a Cristo o se aleja de Él. ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es su caso? Que Jesucristo sea su Señor. Que el pecado de este mundo aflija su vida. Y que haya un arrepentimiento creciente en nuestra vida para acercarnos al Señor. ¿Cómo va a salir usted hoy de este sitio? ¿Más cerca del Señor o más lejos de Él? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor Jesucristo, tú nos dijiste, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. En ti, Señor Jesucristo, hay libertad, libres del pecado, libres de la muerte eterna, libres, Señor, de tanta maldad y corrupción en este mundo. Pero, Señor, gracias porque tu palabra es completa y por medio de Pedro nos haces una advertencia. Tengan mucho cuidado. Habrá falsos maestros, falsas enseñanzas, falsos resultados. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres que estemos atentos, Señor, a tu palabra, no a enseñanzas que son fingidas, herejías destructoras, muy sutiles, pero que hacen mucho daño. Señor, que tú, Señor Jesucristo, seas el centro de nuestras vidas. Que el pecado y la maldad de este mundo nos aflija, nos duela ver tanto dolor, tanta aflicción, y nos motive, Señor, a
contarle a otros que en ti, Señor Jesucristo, hay libertad y no ser más esclavos del pecado y de las falsas enseñanzas. Y que en ti, Señor Jesucristo, podemos, Señor, ser libres de tanta maldad. Ayúdanos, Señor, que al escuchar tu evangelio, que al escuchar la buena noticia, seamos transformados. Si escuchan hoy mi voz, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Que tu evangelio, Señor, que tu buena noticia no nos haga más duros de corazón, sino, Señor, blandos para escuchar y vivir tu palabra. Toda nuestra vida está en tus manos, Señor. Que al salir de este sitio, salgamos, Señor, cada día más seguros, más firmes, que tú, Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino por ti. Y que todo el que en ti cree nunca se pierde, sino que tiene vida eterna. Tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan muy buena semana. Por favor, lean todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Que Dios les bendiga, les guarde, que tengan buena semana, buen trabajo, buena salud y buen almuerzo.